Cordial saludo por acá nuevamente con ustedes. Agradecemos a las personas que nos han visto, agradecemos a los que comparten, a los que hacen comentarios, porque digamos esto nos motiva a seguir trabajando en este proyecto que es muy bonito. Lo que queremos hablar es de familia con ustedes, contar nuestras experiencias, contar experiencias de algunas otras personas que quieren compartir con ustedes, y bueno, de eso se trata, de tener diferentes versiones, no solamente la de nosotros. Y bueno, aquí vamos. Iriana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo van sus cosas? Bien, bien. Ahí ¿Cómo la expectativa. te has sentido con todos estos podcasts? ¿Ya le estamos cogiendo el tiro? ¿O todavía no? Dios, todavía me cuesta el tema de las luces. Bueno, pero ahí nos vamos acostumbrando. Sí, nos vamos acostumbrando. Y bueno, no, creo que importante lo que decías, acá el espacio de nosotros es mostrarles un poco nuestra experiencia. No hay verdades absolutas, es decir, nosotros damos nuestras opiniones desde nuestra vivencia, de pronto lo que hemos visto de las personas que tenemos alrededor. No es ley, por así decirlo, no es camisa de fuerza. Podrán haber otras opciones o otros lineamientos que funcionen. Nosotros compartimos lo que consideramos que ha sido exitoso para nosotros o ha sido de fortalecimiento para la relación. Sí. Y bueno, no sé, cuéntame hoy cuál es el tema. Pues hoy hay un tema supremamente importante. Bueno, en el podcast anterior hablamos de lo que era ya el momento de que tomábamos la decisión de irse a vivir, pero resulta que eso trae otra consecuencia y ahí viene el tema económico. Sí. Entonces, importantísimo, ese tema económico lo vamos a abordar en este podcast, porque yo creo que ese tema es indispensable, porque inclusive pues no he visto estadísticas al respecto, pero sé que es una de las principales discusiones que se presentan, el tema económico, cuando falta plata, cuando se va a pagar el arriendo, cuando se va a pagar tal cosa, la factura, el servicio, y no hay plata. Entonces ahí empieza la discusión. Pero ¿tú crees que la discusión sea por el tema de plata o sea porque... No, por la falta de manejo de la economía. Yo pienso que es más por la falta de comunicación a la que nosotros no logramos llegar a nivel monetario, ¿sí? Entonces, en ocasiones pasa de que nos entendemos muy bien hablando en muchos temas, sí, pero el tema del dinero es un tema que en ocasiones es delicado. ¿Por qué? Porque indirectamente el dinero inconscientemente da poder, ¿sí? Entonces, si esa persona es la que va a manejar el dinero, entonces se va a sentir con poder, y entonces si yo no manejo el dinero me voy a sentir menos o se va a sentir más. Entonces, cuando nosotros no somos capaces de comunicarnos efectivamente en torno a diferentes situaciones y en algo tan delicado como es el dinero, pues va a ser bien complicado de manejar. Porque por lo que dices, por ejemplo, nos quedamos sin dinero para los servicios, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nos quedamos sin dinero para la factura de la luz, para la factura del gas, bueno, para diferentes situaciones, ¿sí? Entonces ahí creo que una de las cosas importantes que hay que hablarlas, incluso desde antes de irnos a vivir, es cómo manejamos las finanzas. Nuestras finanzas. ¿Sí? Y cómo lo que siempre hemos hablado de los negociables y no negociables, ¿sí? Entonces, en torno al dinero, ¿qué es negociable para ti? ¿Qué no es negociable para ti? ¿Sí? ¿Cómo manejas tus gastos? ¿Cómo manejas las tarjetas? ¿Cómo manejas el dinero? ¿Cómo ves tú el tema de las deudas? ¿Por qué? Porque hay gente que las deudas, si tú me preguntas a mí, para mí las deudas no son malas, ¿sí? El tema es en que, ¿para qué me endeudo yo? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esa deuda? ¿Por qué? Porque hay deudas que me permiten a mí crecer financieramente, pero si es una deuda para gasto, por así decirlo, y después vamos a estar súper apretados económicamente, pues va a ser algo que a futuro nos va a llevar a discusión, ¿sí? ¿Qué es lo otro importante ahí? Es los ingresos, ¿sí? ¿Cuánto recibes tú? ¿Cuánto recibo yo? ¿Y cómo vamos a aportar a la relación? A mí me parece muy clave en eso que acabas de decir de los desbalances de los sueldos. Por ejemplo, digamos, de los ingresos de la pareja. Necesariamente alguno de los dos va a ganar más, o al menos que trabajen en la misma empresa o con el mismo rol, que ganen lo mismo. Pero yo creo que un altísimo porcentaje alguno de la pareja gana más. El asunto es que eso debería ser un beneficio, no como se presenta en la mayoría de hogares, que eso genera discusión, porque dicen, no, es que yo gano más, entonces lo que tú dices, yo soy el que mando acá porque tengo más plata.
Y entonces ahí, en vez de ser una fortaleza para los dos, para decir, hey, mire, yo gano más, tú ganas un poquito menos, pero entonces mire, unamos los sueldos y formémoslo más grande, y podamos afrontar nuestras situaciones económicas. Entonces eso genera conflicto, me parece, si no se maneja de la manera adecuada. Dios, bueno, no, es que el tema del dinero es algo bien complejo, y más de pronto quiero que abordemos un poco la experiencia de los dos. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos nuestra relación manejando el dinero de una manera, y a raíz de una crisis cambiamos totalmente la manera de manejar el dinero, y ahora nuestra percepción es totalmente diferente, ¿sí? Como lo dices tú, en la mayoría de los hogares hay un desequilibrio en el sentido de que siempre hay una de las personas que genera más ingresos o recibe más monetariamente hablando que la otra, ¿sí? Si tú me lo preguntas a mí hoy en la actualidad, para mí el ingreso no es ni tuyo ni es mío, es decir, no es tu salario ni es mi salario, es un ingreso en conjunto, porque los dos somos un solo equipo, ¿sí? Entonces el ingreso monetario en esta casa es el ingreso de la casa, ¿sí? Es el ingreso de la familia, es el ingreso del hogar, y así mismo deben haber consensos en que se gasta, en que se invierte y en los gastos en comunes que hay. ¿Sí? Oye, a propósito de lo que tú acabas de decir, nosotros no hemos explicado mucho por qué el título de En Familia Somos Uno. Y yo creo que justamente aplica muchísimo en eso, porque es que En Familia Somos Uno, decidimos tomar esta temática o titularlo En Familia Somos Uno, es justamente porque nos convertimos en una sola persona, y eso queda desde, inclusive en la iglesia se aplica mucho eso, que es una sola carne. Ya cuando la pareja se van a vivir es una sola carne, por eso somos uno. O sea, independientemente que seamos dos personas, pero tenemos un mismo objetivo. Entonces, por eso es de en familia somos uno. Y yo creo que este tema de lo económico sí que es supremamente vital tenerlo claro, y hacer que esto funcione como uno, no como dos sueldos independientes, no como dos ingresos independientes, no como dos gastos independientes, que es que entonces tú pagas el recibo del agua, yo pago el recibo de la luz, tú pagas el del gas, yo pago, no sé, el colegio del niño. Exacto, el mercado. Y entonces si al uno por X o Y circunstancia no le alcanzó el dinero, entonces ahí el problema, mira a ver si me sé cómo arreglar el problema. Sí, porque es su responsabilidad. Y yo creo que aplica muchísimo ahí el título de nuestro podcast, En Familia Somos Uno, más que digamos en todo ese entorno, en el entorno económico. Sí, nosotros, recuerda cuando nosotros iniciamos, creo que esa fue como una falta también de madurez, el hecho de desde el inicio no haber puesto como reglas claras en cuanto a la economía, por así decirlo. Si bien sí, nosotros habíamos conversado el tema de invertir, de poner a trabajar un poco la plata también en función de nosotros, para que nosotros en un futuro no estar dependiendo 100% de unos ingresos y eso, creo que sí se nos fue de lado el cómo manejamos la economía. En este momento yo no recuerdo si tú ganabas más o si yo ganaba más. El tema sí era que era como distribuidas las cargas. Entonces tú te haces cargo de, no sé, el mercado, yo me hago cargo de no sé qué, que no sé cuánto. Y si a ti te hace falta o no te alcanza, eso no es problema mío. O no te pagan puntual. Exacto, o que no te ha llegado el sueldo, eso no es problema mío. Y creo que ahí sí había un desequilibrio muy grande. Uno, porque en ese entonces no te pagaban puntual a ti, y yo sí recibía un ingreso muy juicioso en la fecha exacta. Sí. Es decir, mi ingreso era puntualito, por así decirlo. Pero ¿qué pasaba? Toda la plata se iba y no quedaba, y como no había un lenguaje claro de las cosas, pues eso también conllevó a que yo me cargara económicamente de muchas cosas, y ahí es donde digo que hay que hablar y hay que sentarse con la pareja y hablar las cosas claramente, ¿sí? O sea, es decir, lo bueno de dejar claro acá, o de comentarles a las personas que nos ven, es que nosotros, digamos, comenzamos con el mismo error que comienzan todos, de que su sueldo es su sueldo y mi sueldo es mi sueldo, y entonces su merced se encarga de unas cosas, yo me encargo de otras, pero finalmente, como por ejemplo en este caso que mi sueldo no era puntual, entonces hay un desequilibrio porque yo tenía que pagar cosas y no me habían pagado, entonces
ahí quedábamos cojos. Afortunadamente nos dimos cuenta, ¿no? Creo que siempre pasó tiempo, porque inclusive algunas inversiones que se hicieron también, entonces tú sacaste tu crédito, yo saqué mi crédito y yo pagaba mi crédito y tú pagabas tu crédito y entonces, o sea, es como pero es muy que marcada no, esa forma. pero es que fíjate que era súper gracioso porque sí, cada uno tenía su crédito, por ejemplo, sí, pero como a ti no te pagaban puntual y a mí sí, entonces yo tenía que pagar tu crédito, mi crédito, y me quedaba sin plata, y después te llegaba a ti la plata y tú no decías, mira, te reembolso lo que pagamos, y me quedé yo sin dinero, sí, y aparte algo que sí tocaba pagar muy puntual era el tema de los créditos, o sea, con los créditos uno no puede decir, no, el otro mes pago, o no hay afán. Entonces, creo que ahí la recomendación sí hay que hablar claramente las cosas y hay que ser muy transparentes, y en esto sí es mi recomendación, de que uno tiene que ser muy transparente con la persona de cuál es el ingreso real, ¿sí? Sí. Si yo gano 5, digo, no es que yo gano 5, pero le voy a decir que yo solo gano 3 para quedarme con 2, porque no, ya ahí, fíjate que ya ahí las cosas no van bien, ¿sí? ¿Cuántos ingresos hay de las dos partes? ¿Sí? ¿Cuánto ingresa de tu salario? ¿Cuánto ingresa de mi salario? Y ahora, si tenemos, no sé, ingresos adicionales, inversiones, lo que sea, pues ¿cuánto ingresan de las inversiones? ¿Sí? Entonces, esos se llamarían ingresos. ¿Cuántos ingresos hay en esta sociedad o en esta familia? Ahora, como en toda sociedad, ¿cuáles son los egresos? Entonces, hay egresos que son básicos, y ¿cómo se llaman en la economía? O sea, yo esos no los puedo sustituir. Por ejemplo, sí o sí tengo que comprar mercado. O sea, eso no es un gasto que yo diga, ay, no, este mes no voy a comprar mercado. Y cuando nos fuimos a ir, pues que tocaba pagar arriendo, eso también hay que hacerlo. Exacto, si toca pagar arriendo, pues hay que pagar arriendo, los servicios, sí. Entonces, ¿cuánto nos ingresa y cuánta plata sale? ¿Cuánta plata necesitamos sacar en nuestra sociedad? Entonces ahí se incluiría arriendo, si hay que pagar arriendo, los servicios, créditos si hay, mercado, no sé si tenemos vehículos, pues el mantenimiento de los vehículos, y ahí empezar. Y que es importante, y creo que a nosotros nos funcionó, nos ha funcionado, es, ok, queda tanto, de eso tanto, cuánto se va a invertir y se sigue trabajando. Porque sí tenemos el hábito de inversión, y yo creo que todas las personas deberían pensar en ese hábito de inversión, porque finalmente es lo que a futuro le va a aliviar unos ciertos dolores de cabeza, porque pues el trabajo a veces no es completamente estable, a veces uno necesita más recursos por situaciones especiales, y entonces yo creo que esas inversiones que uno haga finalmente son las que lo van a entrar a respaldar en un momento dado. Porque a veces también es muy bonito, por ejemplo, viajar, salir a comer todos los fines de semana, ir a restaurantes finos, es muy bonito, pero es costoso. Y cuando uno no tiene un suficiente ingreso, eso afecta bastante la situación económica. Pero bueno, ¿tú te acuerdas más o menos en qué momento dijimos no, las cosas no estamos manejando la economía de la manera que debe ser? ¿O qué factor incidió para que dijéramos no, aquí el asunto, vamos a hacer una sola bolsa y de esta bolsa vamos a distribuir para cada cosa que necesitemos? Sí, yo recuerdo, y fue a raíz de la primera crisis que tuvimos, y un ejercicio que hicimos en esa crisis, y era que no sabíamos o no percibíamos muy bien la carga que tenía el otro, y hablándolo también desde la parte de la carga económica. Entonces nos hicimos como una especie de juego de roles, o de cambio de roles, por así decirlo. Entonces este mes tú te hacías cargo de mi carga, y yo este mes me hacía cargo de tu carga, ¿sí? Porque creo que una de las grandes discusiones que siempre había, y era porque, claro, como no lo teníamos claro y no lo hablábamos claramente, era que para ti, a mí siempre me quedaba plata y me sobraba plata, y a mí no me quedaban ni 20,000 pesos de sueldo en ese entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues habían muchas cosas que pagar, pero como uno no vive eso, uno no sabe que esa es la realidad. Entonces cuando empezamos a cambiar los roles, por así decirlo, y que tú te hiciste cargo de mi responsabilidad económica ese mes, pues dijiste como, pero ¿cómo le haces para que el sueldo rinda? ¿Sí? Y ahí creo que también
es algo muy importante y es en la pareja identificar quién es el que mejor maneja financieramente las cosas, ¿sí? Quién es el que tiene esa habilidad del manejo financiero. Y no está mal que esa persona pueda tener ese rol en el hogar de que sea quien maneje las finanzas, por así decirlo. Claro, y cuando se empezaron a cambiar esos roles, por así decirlo, cuando nos pusimos en el papel del otro, de ver que efectivamente el salario no le está alcanzando, y no le está alcanzando no es porque lo despilfarre, es porque definitivamente sí hay muchos gastos. Y creo que en ese entonces para nosotros el mayor gasto eran los créditos. O sea, en realidad nosotros el salario no era de que lo cogiéramos para irnos de paseo o algo así, no, o lo que dices de estar comiendo en restaurantes los fines de semana, no, era porque estaba invertido, estaban en inversiones y eran más los gastos, o mejor dicho, casi que estábamos a ras gastos que los ingresos. Y creo que también fue un despertar de conciencia de decir, oye, es que aquí no eres tú, aquí no soy yo, acá somos dos personas, y si unimos esfuerzos la cosa va a ser más fácil, porque creo que ese también es el objetivo, y es que si los dos unimos esfuerzos, pues la vaina va a ser más manejable o más fácil, que cada uno llevando sus inversiones, cada uno por su lado, sus gastos por cada uno por su lado. Entonces creo que al menos a nosotros nos ha funcionado. Yo sé que hay gente que le funciona, que tú te encargas de estos gastos, yo me encargo de estos gastos, ¿sí? A nosotros, ¿qué nos ha funcionado? Que todo es un fondo, que hay una persona como que se encarga de distribuir, de manejar o de liderar eso, y que en conjunto hablamos en qué invertimos, ¿sí? Acá no se invierte nada a escondidas, acá nada se maneja a escondidas, es decir, si acá se necesita un dinero para algo, se habla en conjunto y se está de acuerdo en conjunto. Ahora, si no llegamos a un consenso, pues definitivamente ahí no nos movemos, pero creo que esa sí es... Y sobre todo a mí me parece que lo que nos ha funcionado bastante es la organización. En ese aspecto sí tengo que reconocerte que tú eres muy organizada en ese tema, y sobre todo que ahorita no lo hacemos, pero en principio ya hacía cuadros en Excel y decía, mire, los gastos y los ingresos son estos, los gastos son estos, y entonces si uno es bien organizado, si por ejemplo cuando tú haces esos cuadros, entonces uno se da cuenta, oiga, pero si estamos gastando acá, estamos gastando esta plata y es algo que es un gasto innecesario. Lo que llaman los gastos hormiga, que saca y saca uno y no se da cuenta, pero al final del mes eso sí hace mella en el sueldo, por ejemplo. Entonces yo creo que eso nos funcionó muchísimo. Uno, lo de la organización, que digamos eso es un hábito que se hace, y pues tú lo hiciste muy bien, digamos en esos primeros cambios que se hizo. Fue, mire, ganamos tanto, hay que pagar tanto de crédito, tanto de arriendo, tanto de cosas y ahí se da uno cuenta. Entonces, y yo creo que eso es clave para no echarse una carga que no soporta. Porque si uno gasta más de lo que entra, pues obviamente hay un desequilibrio. Y va a ser un desequilibrio que va a seguir pasando mes tras mes si uno no se da cuenta. Y en eso sí, tú pues eres muy juiciosa. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tú dices, nosotros somos totalmente transparentes. Yo creo que cuando te llega tu sueldo, cuando me llega plata a mí, lo primero es que inclusive, pues ahorita nosotros ya estamos un poquito modernizados, entonces utilizamos algunas plataformas y lo primero es, mira, me llegó esto, o sea, no escondemos nada, las tarjetas las podemos manejar cualquiera de los dos, no es que eso lo maneja tú, que entonces digamos eso también es como una recomendación, ¿no? Como ser, lo que tú decías, muy transparentes, hablar con la realidad. Mire, me está llegando esta plata, me llegó un adicional por X o Y, un trabajo que hice, no sé, adicional, me llegó este adicional, mire qué hacemos con esto, qué gastos adicionales tenemos, porque a veces se presentan gastos adicionales también. Entonces yo creo que ese manejo sí es muy de conciencia. Y la organización, yo siempre he dicho que la organización es la clave en todo, y cuando tú pones eso como en papel, creo que es más visualmente es más fácil de poder entender. Y ahí está la premisa, lo que tú decías, yo no puedo gastar más de lo que me llega, ¿sí? Y si me estoy gastando más, es empezar a ver en qué estoy gastando de más, ¿sí? Si definitivamente son gastos básicos, todo lo que estoy teniendo, pues
definitivamente entonces tengo que buscar un ingreso de más, ¿sí? Porque quiere decir que los ingresos no están siendo suficientes. Pero si mis gastos de más se están yendo, no sé, en salidas a cine, en salidas a restaurantes, que en conciertos, que en rumbas, pues hay que empezar a reducir en eso. ¿Y qué es lo importante? Que también vaya haciendo uno como su fondo, ¿sí? En el caso de nosotros, nuestro fondo son inversiones, ¿sí? Ese es como nuestro fondo. Pero si las personas no hacen de pronto inversiones, pues tengan un ahorro. ¿Por qué? Porque como decías, o sea, no sabemos de aquí a mañana nos quedemos sin trabajo y pues vamos a necesitar de dónde tener un recurso, por así decirlo. No sabemos si mañana se llega a presentar algo, si te llegues a enfermar, si me llego a enfermar, si llega a necesitarse hacer alguna reparación en la casa, ¿sí? Es decir, yo debo intentar que alguna parte de mi salario se vaya a una inversión o a un ahorro, pero yo lo que sí debo trabajar es que no me puedo gastar el 100% de mis ingresos, ¿sí? Y ver dónde puedo empezar a reducir gastos. Sí, que es importantísimo, yo creo que, y sobre todo que uno se da cuenta. Pues insisto, como recomendación, cuando nosotros hicimos esa tabla de Excel, nos dimos cuenta que estábamos gastando mucha plata en cosas que no necesitábamos. A veces uno va y compra cosas que no necesita. O sea, hasta eso. Va uno, no sé, a un mercado de pulgas y dice, mire, yo compro esto, y compra cosas que nunca las utiliza. A veces compra ropa, compra zapatos, compra una cantidad de cosas que uno no las utiliza. Y yo siempre, no sé, contigo he tenido esa premisa que digo, pues hombre, compremos lo que necesitemos. O sea, si yo necesito una sandwichera, pues comprémosla. Pero si yo no como sándwich y me compro una sandwichera, pues ¿para qué compro sandwichera? El exprimidor de naranja si nunca tomo jugo de naranja. Exacto, el exprimidor de naranja, y me hacen daño los cítricos. Entonces yo ¿para qué compro eso? Entonces yo creo que ese despertar de conciencia lo ayuda a uno mucho a resolver esas situaciones, inclusive de lo que te digo. Por ejemplo, hay personas que la llevan comprando juegos de ollas y no cocinan. Entonces, ¿para qué? Y no es que sea uno tacaño ni nada, sino yo creo que inclusive los expertos recomiendan eso, compre lo que necesite. No se pueda comprar de más. Entonces yo creo que esa es una recomendación. Y bueno, ¿y ahora cómo vamos con las finanzas? ¿Nos ha funcionado el método? Sí, nos ha funcionado bastante, yo ¿no? siento que nos ha funcionado bastante, como digo, creo que también soltarse uno un poco de esa carga mental, que es que acá la que aporta soy yo, o el que aporta es él, y yo no aporto, o es que él da más, el que doy, o yo doy más, o yo doy menos. No, porque finalmente somos un equipo y el ingreso es para la familia, es decir, acá hay un único ingreso. Y igual, fíjense que aunque sea un único ingreso, no quiere decir que tú no puedas tomar de ahí dinero para algo tuyo, ¿sí? O que yo pueda tomar dinero para algo mío, o que de ahí puedas tomar dinero para, no sé, ayudar a tus papás, o yo ayudar a mis papás, ¿sí? Es decir, no hay ataduras de que es que de que ese dinero es propiedad de alguien, sino ese dinero es producto del trabajo de los dos y es la fuente de los dos, es decir, es un único ingreso. Para mí es un único ingreso. Y de ahí, pues definitivamente, como decimos, o sea, planear, organizar ahora. Si queremos, no sé, de aquí a un año irnos a dar un paseo a Cartagena, por ejemplo, pues ¿cuánto necesitamos? Planeemos, organicemos. Entonces, si es en un año, en 12 meses y el viaje nos cuesta 10 millones de pesos, entonces, ¿cuánto hay que ahorrar mensualmente? ¿Qué vamos a hacer? Pero todo irlo inicialmente, yo creo que sí funciona mucho el ir como materializando, dejando por escrito, por así decirlo, las cosas. Creo que una buena manera también para las personas cuando están comenzando es lo que dices, o sea, cuánto en un cuadernito de qué están gastando, cuánto están gastando en servicios, cuánto están gastando los gastos hormiga, lo que tú decías puede parecer insignificante, pero hay gente que gasta mucho, por ejemplo, en café. Sí. Todos los días se toman un café, no sé, en algún lugar, y resulta que ese café le cuesta, no sé, 5,000 pesos diarios. Si eso lo multiplicamos por 30, pues ¿cuánto le va a dar? ¿Sí? Y todos esos gastos, si se pueden ir trabajando, pues veámoslo como de que esa plata yo la puedo destinar para ahorrar, para invertir, para, bueno, tener un fondo o algo así. Entonces, bueno,
espero que estas recomendaciones les sirvan a ustedes, porque la verdad la parte económica es bien sensible en una relación, ya saben, organización, organizarse en lo que quieren, sus gastos, y unir esfuerzos, unir su sueldo. De pronto hay algunas personas que no comparten mucho ese tema de unirlo, pero yo creería que es una muy buena decisión. Porque finalmente lo que venimos diciendo, pues si es uno con la pareja que está compartiendo, pues yo creo que ¿para qué ponerse uno a decir, por ejemplo, que gano menos de lo que gano, por ejemplo? O no darle la clave de la tarjeta, o esconder los extractos financieros, o no sé. Yo no le veo sentido a eso, realmente. Sí. Sí, no, creo que ahí la transparencia y tener la madurez de sentarse a hablar. Yo sé que el tema del dinero son conversaciones que no agradan mucho, pero pues de eso se tratan también las relaciones. También tenemos que sentarnos a hablar, tener conversaciones incómodas, pero definitivamente un buen manejo es una parte del éxito en la relación. Iriana, muchas gracias por este podcast. No, a ti, mil gracias. Y bueno, como decimos, no es ley, pero bueno, esperamos que si lo quieren aplicar les funcionen y nos cuenten cómo les va de esta manera. Bueno, y a ustedes nuevamente agradecerles por disponer de ese tiempo para escucharnos, para vernos, para comentar. Y bueno, recuerden que todos los jueves tenemos capítulos nuevos, entonces ahí nos vemos.